Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en este gran maratón, el Observatorio del Coach. Hemos pasado por cosas súper interesantes y es el turno de poder presentar a Adriana Santos, quien es, bueno, sin duda, una coach extraordinaria que se ha especializado en la parte de bienestar. Adriana, bienvenida. Empodérate, tú puedes. Y lo primero que les pregunto a todos los coaches que están participando es, ¿quién era Adriana antes de que empezara o conociera todo el mundo del coaching? Ay, Tere, qué pregunta tan interesante. Y sí, creo que esto marcó el antes y el después del coaching, ¿no? Eh, Voy a contarlo como una historia, ¿no? Yo era una joven de 20 años, apenas saliendo de la carrera, muy decidida a volverse psicoanalista. Yo tenía muy claro que yo quería ser psicóloga clínica psicoanalista. Yo me especialicé en mi carrera como psicóloga clínica y sin embargo, ya les estaré contando el camino que yo llevé para darme cuenta que no, el psicoanálisis no era mi vocación, sino mi vocación era ¿No? hacer mi vida. Fue realmente un antes y después. Padrísimo, Adri. Pues entonces te dejo para que nos empieces a desarrollar tu tema tan interesante, donde tu ponencia se titula Mi camino de convencimiento al coaching. Así es que bienvenida y este es tu espacio. Muchas gracias, Tere. Y bueno, pues sí, platicar a toda tu audiencia, muchas gracias, Tere, la importancia que tiene el camino y las razones por las cuales nos motivamos a decidir ser coaches, ¿no? Creo que eso es algo que vale la pena contar. La historia tras bambalinas de este proyecto como coaches. Y de eso va a tratar el día de hoy, el compartirles de manera muy personal cuál fue mi trayecto para que tú también recuerdes cuál fue tu trayecto para llegar a ser el coach que eres y que de esa manera puedas, con tu propia historia, release, abrir, florecer todas las posibilidades que tienes como coach, que a mí me funcionó mucho el hacer esta recapitulación de la historia para volver a conectar con el propósito por el cual decidí ser coach. Así que te voy a platicar. Como te platicaba y le platicaba a Tere al inicio, yo inicié siendo coach, eh, platicando propiamente con diferentes especialistas en temas de salud mental sobre qué opciones había para formarse, ¿no? Eh, Tere, ¿me podrías hacer favor de hacerme co-host para poder compartir? Gracias. Y Adelante. gracias, Tere. Y poder efectivamente, el poder encontrar a través de estas pequeñas entrevistas que hacía estos expertos, hacia dónde quería yo especializarme. Como les platicaba, aquí está una foto de mí saliendo de la carrera. Aquí fue una sesión enfocada a platicar con nosotros en ese entonces, pues sí, 20 años menos, creo que 18 años. Un especialista nos platicó de la importancia que tenía el desarrollo humano, que propiamente en la carrera como psicóloga sí fue nombrado, pero no era tan frecuente, o sea, el concepto de desarrollo humano no era tan frecuente y propiamente en esta experiencia que fue en un apoyo a la comunidad, pues hizo realmente la diferencia, realmente nos permitió conocer más lo que necesitaba la comunidad, conocer más lo que necesitaba en este caso el estado donde represento, que es Querétaro, y poder compartir las necesidades que había en ese entonces, ¿no? En relación a los temas de salud, a los temas relacionados de competencia. Déjenme revisar aquí porque no nos está dejando compartir correctamente los temas de... Okay. Listo. Ok, ya.
Y bueno, compartirles que a partir de esta experiencia, yo tenía muy claro que era importante el poder buscar diferentes opciones, diferentes ambientes laborales para poder encontrar, para mí en ese entonces, la respuesta de cómo poder ayudar a todo a esto, diferentes necesidades que había yo visto en la comunidad. Por eso entré a una organización que era una consultoría y tocaba temas de desarrollo humano. Y aquí fue el primer momento en el que yo tuve contacto con el tema de la salud mental. Esta es la foto de mi equipo con el que me certifiqué de coaching por primera vez y con el que finalmente cerré todo el proceso que yo realicé. Y quería yo compartírselos porque efectivamente el poder haber tenido esa experiencia en específico con, aquí como pueden observar en la foto, personas de diferentes edades, eran de diferentes lugares de la República, y nuestra maestra, que está exactamente en medio, atrás de mi compañera Alejandra Villalpando en la parte de atrás, la maestra Norma Alonso, fue la que me introdujo al tema de desarrollo humano. Y nunca se me va a olvidar la primera sesión que tuve de mi certificación de coaching, que yo iba con mucha renuencia, la verdad, les he de contar, porque en la consultoría que yo les platico estaba como apoyando en el tema de capacitación, y el motivo por el cual la empresa en la que yo trabajaba me dijo, ándale, tienes que ir a esta certificación, no fue por voluntad propia, sino por un tema de trabajo al inicio, fue porque había una constante repetición de casos, de procesos de coaching ejecutivos que acababan teniendo necesidades emocionales. Y yo me preparé para poder atender gerentes que eran muy buenos en su trabajo, pero que la empresa solicitaba a la compañía en la que yo representaba para poder atender específicamente casos de procesos de duelo de estos grandes expertos que se les habían bajado el desempeño, lamentablemente casos fuertes de gerentes muy eficientes, pero que tenían varias denuncias de acoso sexual, de acoso físico, de humillaciones, ¿no? Y por eso, en ese entonces, mi jefa, que nunca me voy a olvidar, me dijo, necesitamos que te formes en esto y que seas complemento de nosotros. Así que sí, el primer día de la sesión, y por eso les daba todo este contexto, recuerdo muy bien que mi maestra, Norma Alonso, me observó y me dijo, tú eres psicóloga, ¿verdad? Y le dije, sí, te acabo de acabar la carrera, estoy bien emocionada, y le platiqué que mi ídolo era Freud, ¿no? Y que me había leído todos sus escritos, ¿no? Y que me encantaba, ¿no? Y ella me hizo una pregunta poderosa, que yo no las conocía en ese entonces, y me dice, y si tú le quitaras toda esta parte de los estudios que has hecho en relación al ser humano, etcétera, y te enfocaras a la persona en sí, ¿qué verías en él? ¿Qué es lo que te gustaría trabajar en él? Y creo que fue una pregunta muy fuerte, muy clara, porque nunca me la había hecho primero. Y segundo, creo que me hizo ver al ser humano como ser humano. El primer acercamiento que yo tuve al coaching fue con esa pregunta. Y a partir de ahí mi formación empezó a romper paradigmas, aun cuando podríamos decir, no, es que yo era una persona joven y estaba abierta a todos los conceptos. Les he de decir que sí rompió varias creencias en relación a, primero, la concepción del ser humano, porque el coaching sustenta que el ser humano puede hacer un cambio en su vida porque tiene las competencias, las habilidades. Yo venía de una formación en donde el ser humano, si estaba enfermo, era enfermo, y lo que tenía que hacer era lidiar con eso y manejarlo, ¿no? Entonces, sí fueron varios paradigmas. El otro punto más importante fue cómo nosotros enfocarnos a guiar con las preguntas, a hacer cambios de conciencia.
fue una manera diferente de poder hacer las sesiones, porque yo estaba muy acostumbrada a hacer entrevistas mucho más encausadas hacia, les repito, el tema de psicoanálisis, que pues casi es el discurso de la persona pues está muy enfocado al problema que quiere tratar. Sin embargo, propiamente en este proceso de coaching, las preguntas hacían que la persona pudiera abrir en ese momento, nos decía la maestra, ventanas de conciencia de su lenguaje interior, ¿no? Y eso es algo que ninguna de las herramientas que se me había dado en mi carrera como psicóloga yo lo había visto de una manera tan clara. Y el segundo, pues el aprendizaje que yo tuve de todos estos grandes que hoy los honro y les agradezco, todos estos grandes, todos venían de experiencias de diferentes gerentes, directores, empresarios, ¿no? Y que yo aprendí muchísimo cómo no importa la edad, sino el proceso de desarrollo en el que estés, ¿no? De aquí, pues, después de esta certificación, pues yo me enamoré de esto y yo seguí certificación en vida. Aquí estamos específicamente en este evento de certificación en coaching de vida, en un hermoso lugar por Hidalgo, en donde pues nuevamente se rompieron como muchas concepciones de tanto por qué el ser humano tiene perdón, para qué lo tiene. Entonces, finalmente yo les puedo compartir que en mi historia, el camino que yo llevé de romper una creencia del ser humano es lo que hoy propiamente me hace tener una definición clara de mi estilo como coach. Porque es una pregunta, esta pregunta que les hice, esta pregunta poderosa que me hicieron la primera vez, es una pregunta que constantemente me hago al momento que yo trabajo con coachee. Así que te pregunto a ti, que sería esta parte que yo quería compartir contigo, ¿cuál sería, no? Si tú pudieras quitar más allá de todas las herramientas, todas las técnicas que hoy ya conoces, ¿cuál sería tu propia concepción del ser humano que tienes frente a ti cuando eres coach? ¿Y cuál sería tu propósito específico del cambio que quieres crear, de la huella que quieres dejar en esta persona que estás atendiendo como coach? Creo que ahí está tu diferencial, tu sentido, ¿no? En ser coach, en esta vocación tan hermosa de ser coach. Así que para eso te traje una herramienta que quiero compartirte, yo le llamo releasing, ¿no? Es lo que le platicaba a Tere, y poder efectivamente que juntos con esta herramienta puedas identificar, ¿no? Propiamente preguntas poderosas que te ayuden a liberar las posibles dudas que tuvieras en tu propio proceso como coach y que te ayude a buscar maneras diferentes de hacerlo. Quiero aquí compartírtelo y que juntos lo vayamos construyendo. Déjame, como siempre, compartir. Claro, por supuesto. Esta música. Like a self-polyamoria. Pero making peace with all our parts, making love with all our parts. Y nuevamente haces esta pregunta a través de esta música. To our family, respira hondo y family profundo. up, like ripples of light. Exhala. To all the world. Respira profundo. Exhala. Si es posible, cierra tus ojos y trae a la mente tu primer día en ese proceso de cómo llegaste a esa certificación de coach. ¿Para qué decidiste llegar a ese proceso de coaching? Recuérdate quién estaba, con quién estabas, en dónde te encontrabas. ¿Recuerdas por ahí algún olor? Y solamente darte la mano.
Ya que lo trajiste a la mente, quiero que te hagas esta pregunta. Si tú quitaras todas las técnicas, ¿por qué te acercas a esa persona? ¿Qué es el cambio que tú quieres ver? ¿Cuál es ese propósito, el sentido que te hace estar con esa persona? Inhala profundo, exhala, inhala profundo. Te agradece este momento que te diste a regresar a esa historia de ti, tus comienzos, y regresa aquí y a la hora. Y con esta conciencia, ahora quiero hacerte la pregunta: ¿qué te dijo tu voz interna en esta reflexión, en este recuerdo? ¿Qué te dijo esa voz interna sobre cuál es el propósito? ¿Para qué estás con esta persona, con este uno a uno, con este servicio de coaching? Anótalo. Lo primero que te venga a la mente, no lo pienses tanto. Anótalo. Siguiente pregunta. Este propósito que acabas de escribir, tú puedes reflexionar un poquito más atrás. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Alguien te lo dijo? ¿O tú lo construiste, tú lo diseñaste a través del tiempo? ¿Actualizado? Después de todos estos tiempos que llevas haciendo coaching, ¿ese propósito sigue siendo actual? ¿En el aquí y en el ahora? Anota. ¿A qué te lleva a reflexionar estas preguntas? Y ahora quiero que te traigas a la mente, si en esta reflexión te trajo a pensar esta duda de si sigue siendo actualizado, si no sigue siendo actualizado, si hoy por hoy, que es algo que es parte de nosotros como coaches, el seguirnos formando, te sientes con todas las habilidades o no. Nada más anota cuál es la duda que tienes hoy, cuál es ese cuestionamiento que te haces en tu voz interna sobre tu capacidad de atender el propósito por el cual eres coach. Por ejemplo, ¿no? Como coaches somos yo preparado emocionalmente para atender a este cliente. ¿Cuáles son esas circunstancias que te son difíciles de trabajar con tu cliente? Esta puede ser una. Otra podría ser la duda de que tienes un coachee, ¿no? Con un puesto gigantesco, ¿no? Muy importante, una persona muy relevante, ¿no? Entonces dices, híjole, yo estaré a la altura para poder atender a este coach. Si esa es tu pregunta, anótala. Si esa es tu duda, anótala. Ya tienes identificada la duda. Ahora te hago la pregunta: ¿quién serías? ¿Qué coach serías sin esta duda sobre ti? Si tú no tuvieras esta duda sobre ti, ¿qué coach serías? Puedes describirlo. Tendría tal postura, hablaría de tal manera, ofrecería esta técnica que nunca me he animado a ofrecer. ¿Quién sería esta duda sobre ti como tú? Y con este shalom de fondo,
te pregunto, el darte cuenta de esto, de este gap entre qué es lo que eres exigente contigo, cuál es esa duda que a veces te haces, comparado con quién serías sin esa duda, quiero que lo ligues a lo primero que pusiste de tu propósito, lo que decía tu voz interna. ¿Cuál es el que se alinea más a ese propósito que anotaste en la tablita rosa? ¿Será el de la duda? ¿Será el de sin duda? Sin juicio, tú decides, obsérvate. Y con esta claridad, como siempre, como buenos coaches, ¿a qué te invita esta reflexión? A esta conciencia sobre ti. ¿A qué acción te hace comprometer? Anótala. Como coach, sabes que la acción tiene que tener un verbo, una aplicación, en donde lo necesitas, fecha de inicio, fecha de término y sobre todo, acuérdense, cómo te lo vas a premiar. Anota esa acción a la que te comprometes para desarrollarte, para liberar esta duda como coach. Y con esta acción, con esta reflexión, quiero ir cerrando este momento contigo y animarte a que te des la oportunidad a estos espacios de reflexión de tu propia historia. La historia nos alimenta, nos da sentido, pero también nos hace reconocer que todo lo que hemos vivido tiene un para qué. Tienes apagada tu audio, Tere. Wow, Adri, creo que has movido justamente mi entraña, ¿no? Y es parte del propósito de estos espacios que queremos tener en el observatorio del coach, que pudiéramos a través de tu expertise poder este ejercicio poderoso que acabas de poner, mover esa entraña y me conmovió muchísimo porque sin duda regresar a la memoria de cuando iniciamos el proceso, dónde estábamos, me hace ver que el propósito inicial tenía una serie de problemáticas, de circunstancias, de quiebres no resueltos y empezaba a caminar sin imaginar que realmente iba a lograr romper mis propias expectativas y esta lucha entre mis ángeles y demonios. Y creo que es el proceso que pasamos cada uno, nada más que, o sea, y que es un proceso doloroso, incómodo, que sin duda yo creo que todos podríamos decir, nos ha sacudido de una forma impresionante. Y creo que eso habla del valor del coach, donde puede superarse a sí mismo y tiene esta capacidad de hacerse cargo de uno. Entonces, recordar esta posibilidad y cómo cuando ya eres consciente, vuelves a tomar tu realidad y te vuelves a hacer cargo y vuelves a levantar ese reaprendizaje que tienes en la vida. Y es ahí cuando yo creo que creces en esta moralidad para poder acompañar al otro, ¿no? Yo creo que no podríamos acompañar ningún proceso si no estuviéramos en esta constante siendo coaches y trabajando sobre nosotros mismos, ¿no? Me acabas de regalar justo estas como distinciones se puede volver a replantear, de ver lo que fui, de lo que soy, pero también llevarme en esta maravillosa oportunidad que el coaching nos ofrece de todavía hay un futuro por delante y hacia dónde voy y qué quiero ser. Y este es el regalo que Adriana Santos tiene para ustedes esta tarde.
Y Adri, danos tus conclusiones finales, que es algo que el mensaje más fuerte de tu corazón, que quieras dejar en estos estudiantes que están a punto de tomar una decisión profesional, quienes ya son coaches y necesitan levantar su nivel de competencias, aquellos líderes y profesionales que no van a dedicar al coaching, pero sí reconocen que el coaching puede hacer que alcancen verdaderamente sus sueños, ¿no? Claro. Ay, gracias, Tere. Sí, yo, yo, de acuerdo a mi historia, ¿no? Compartirles que en este mismo proceso ya como coach, el poderse encontrar uno, tu propia identidad como coach es un proceso muy interesante y que debemos estar muy atentos, ¿no? Creo que al inicio, como en todo, pues vamos aprendiendo de todo, ¿no? Y nos llega todo tipo de experiencias y vamos y queremos utilizar todas las herramientas, ¿no? Y nos encanta como poder decir, no, pues es que esta herramienta es de fulana cosa, ¿no? Pero creo que el valor, ¿no? El valor de la satisfacción de un proceso de coaching, en mi muy particular punto de vista, y se los hago reflexionar, es el lenguaje no verbal de tu coachee cuando le cae un 20, ¿no? Y qué sucede en ti como coach, en tu voz interna, cuando te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque esto es lo no dicho, ¿verdad? Pero es un hecho que la vida nos pone a las personas que son nuestros maestros y que merecemos escuchar y que merecemos entender. Y si en este momento como coaches nos toca guiarlo, el mismo proceso de insight de tu coaching es un proceso o de reforzamiento, de recordatorio de tu mismo proceso de vida. Y el darte cuenta de eso y ser humildes de yo también entonces estoy trabajando, yo también tengo que estarme preparando en este mismo proceso. Y el poder tú decir, por aquí ya pasé y por lo tanto puedo yo hacer las preguntas mucho más poderosas, mucho más a la yugular, podríamos decir, porque yo ya lo viví. Creo que es el valor más importante de tu identidad, ¿no? O sea, no podemos ver en el otro aquello que no hayamos vivido. Y creo que esa es la fortaleza que nuestro querido Carl Rogers hablaba sobre de cualquier proceso de uno a uno de desarrollo. Maravilloso, Adri. Pues es importantísimo. Felicidades por esta importante ponencia y tan sensible que ha sido. Gracias. Y me gustaría, por favor, que nos puedas decir todos los datos de contacto, cómo poderte encontrar, además de que, bueno, tienes una empresa que se llama Doya y cuéntanos un poquito más para poderte seguir. Ah, muchas gracias, Tere. Sí, con mucho gusto, pues realmente la reflexión en relación al sentido del otro nos hizo construir esta empresa de Doya Serenti. Nos pueden encontrar en Facebook como Doya-bienestar. Nos pueden encontrar también en LinkedIn. Me encantará conocerlos uno a uno y platicarlo, así que mi LinkedIn es Adriana-medio bienestar. Con mucho gusto estoy para poderlo platicar y conversar, ¿no? Y nuestra página web, doya.com.mx, los esperamos ahí, poderlo conversar y que me platiquen cuáles son sus historias, me encantan escucharlas. Adriana va a estar viendo el Facebook y atendiendo todos los mensajes para darles respuesta. Muchísimas gracias, Adri. Muchas gracias, Tere, por el espacio, por tu hermosa comunidad y pues qué maravillosa tarea lo que están haciendo en este proceso de coaching para tantas personas que ahorita necesitamos tanto cambiar el mundo y movernos hacia ese lado. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Adri. Estamos en Empodérate, tú puedes. Empodérate, tú puedes.